Equipo número 1. Nosotros hablaremos acerca de los temas del inicio del virreinato y su desarrollo, sus características especiales, así como se dio el siglo de las luces en México y cuáles fueron sus aportes, los cuales nos dieron, y hablaremos acerca de ello. Primero, explicaremos la importancia del virreinato y cómo se dio en México. Con la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital, Tenochtitlán, y fundar una nueva ciudad de aspecto europeo, que es ahora llamada la Ciudad de México, que se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España. Con la construcción de una nueva capital, España hizo énfasis en la europeización de los territorios recién conquistados, introduciendo instituciones políticas occidentales como la iglesia, la encomienda y los ayuntamientos, con el objetivo de afianzar el dominio en la región. Una vez derribado los últimos vestigios de la dominación indígena a manos de Hernán Cortés, se designa como el capitán general de la región de la metrópolis. Se decidió construir estos nuevos territorios con un nuevo virreinato, delegando la función al virrey sobre Antonio de Mendoza en 1536. El virreinato de la Nueva España ocupó en su máxima extensión América Central, las Antillas de Cuba y el centro y el sur de Estados Unidos y las Filipinas. La epidemia de viruela. El impacto demográfico producido tras la conquista fue un enorme alto porcentaje de muerte de la población nativa, que había muerto a causa de estas enfermedades traídas desde Europa, tal como la viruela, la tuberculosis. Los sistemas de trabajo forzado a los que se habían sometido los indígenas aceleraron el retroceso demográfico, iniciando durante los primeros años de la conquista el asentamiento de los españoles y posterior su mezcla con los nativos, que dio origen a una nueva raza que es conocido como los mestizos, y es la raza predominante en mayor parte de Latinoamérica, los mestizos. El descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de la corona española, quien se dispuso a explotarlos. Estas minas se nutrieron a los pobladores locales, que buscaban una mejor de su calidad de vida. Estos yacimientos extraerían los metales tales como el oro, plata, cobre y hierro, que adquirieron los nuevos territorios. Fueron sometidos por los conquistadores españoles en México. El nombre de la Nueva España se dio a tributo de Hernán Cortés, que por un tiempo fue capitán general y gobernante de este territorio, hasta que se le resigna el cargo a Antonio de Mendoza, el primer virrey que llega a la Nueva España. Esta fue la administrativa por dos audiencias, la primera en 1528 a 1531. Ante los múltiples abusos que hacían las poblaciones indígenas, se instituye por segunda vez lo que gobernaría de 1531 a 1535 y cuya administración fue más benigna con los pobladores autónomos, dándoles mejores tratos y prohibiendo la esclavitud a lo que se habían sido sometidos. El virreinato de la Nueva España, organización política, consistía en la Real Audiencia, que tenía a su cargo poner límites al poder del virrey y darle funciones administrativas. Los visitadores eran, al igual que el virrey, enviados directos de la corona española, cuya función fue la de conocer el estado de gobierno virreinal. Consejo de Indias fue el encargado de otorgar nombramientos y promulgaciones de leyes a las resoluciones de los litigios entre las autoridades en la Nueva España. La Iglesia fue un factor importante en la pacificación del virreinato durante toda su historia, dedicándose a la enseñanza del castellano, oficios y labores de evangelización. Esta toma un lugar importante en el gobierno al poco tiempo, dejándose sentir su influencia política en la colonia. La organización de la Nueva España. Las mezclas raciales y culturales dieron a la colonia lo que se conoce como el mestizaje, las castas sociales, las cuales convivían entre sí en la vida diaria de la Nueva España. A continuación se puede así como el poder de la influencia dentro de la colonia en cada extracto social. La época colonial en México, de 1521 a 1821. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron a la antigua México, que era conocido como Tenochtitlán. La Nueva España fue dada por el nombre de los conquistadores, el cual le dieron a su ciudad. La creación de ciudades mineras en torno a las minas produjo el surgimiento de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas, dedicándose al abastecimiento en un conjunto de construcciones o caminos para dar salida a la producción de minas. Se trajo un importante impulso económico, la mano de obra aborigen, la cual se veía sometida a un régimen de explotación, era la más empleada en esta actividad. La corona aplicaba un impuesto que era conocido como el quinto real, que va del 20% del producto bruto extraído, apoyándose en una serie de bulas o emitidas
por el Papa XVI en 1419, mediante las cuales todo suelo y subsuelo conquistado en América pertenecía a España. La minería poseía grandes privilegios frente a otros sectores productivos. Estos privilegios estaban fundados en el discurso económico preponderando de la época en la que se consideraba la riqueza, en función de los metales preciosos, apoyándose del mercantilismo. Las principales minas de la Nueva España fueron en Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato. La revolución comercial estaba a manos de la Casa de Contratación, con sede en Sevilla. El monopolio y las políticas proteccionistas impuestas por las metrópolis impidieron un desarrollo óptimo de la materia económica en el virreinato. El comercio directo con otras zonas del imperio estaba prohibido, entre otras medidas, mediante la protección y el apogeo de estas actividades ilícitas, tales como la piratería o el contrabando, impulsadas tanto por comerciantes locales que buscaban saltarse las medidas que acelerarían estas respectivas de la corona, como las potencias extranjeras que buscaban nuevos mercados. Unidad política novohispana. También se conoce a esta etapa con el nombre del virreinato porque el país durante el tiempo que duró fue gobernada por un representante, el rey de España, quien tenía el título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia la colonia así es, ya que es considerada esta etapa que empieza estrictamente el año de 1521, cuando cayó un poder de los españoles en la antigua Ciudad de México, conocida como Tenochtitlan, y termina en 1821, en el año en que se declaró la independencia de México. Así pues, el periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividida en 3 periodos. La primera y más antigua corresponde en el siglo XVI, que abarca todo el peso en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo periodo es del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y último, en el siglo XVIII, el siglo mexicano, que va del 701 al 800. La sociedad novohispana estaba fuertemente segmentada. Por un lado, existía toda una codificación acerca de las relaciones entre grupos étnicos, aunque nunca fue tan severa, que no fue la primera en el intercambio cultural entre el mestizaje biológico, y se había definido una posición de una persona que ocupaba una escala social. De acuerdo con esta apuesta de mezclas de sangre, mientras más sangre española, mejor era la posición. Por ello, los españoles, el impacto demográfico producido tras la conquista fue enormemente alto. El porcentaje de la población nativa había muerto a causa de enfermedades traídas por los europeos. Los indígenas aceleraron el proceso demográfico, iniciando durante los primeros años el asentamiento de los españoles y posteriormente las mezclas que dieron origen a la raza mestiza, que fue la mayor dominante en Latinoamérica. El descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de todos los pueblos europeos. En 1949, las escuelas. Hablaremos acerca de la educación. Las escuelas durante la colonia estuvieron en manos de la iglesia. Estos centros educativos solían situarse al lado de templos católicos. En un principio, solo se limitaban a españoles y criollos, pero en 1523 Pedro Gante instituyó la primera escuela de oficios para los indígenas, llamada Escuela de Artes Oficios de San José de los Naturales. A poco tiempo se descubrió la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, dedicada a la educación indígena, por un grado a la Escuela de los Oficios. Los criollos, por su parte, eran educados por los jesuitas y agustinos. Estas dos órdenes fueron dados en 1576. El Colegio de San Pedro y San Pablo sustentaban por ricos comerciantes cuyos hijos asistían a recibir la educación en colegios. El de San Adelfo fue una obra de los jesuitas y se convirtió en el mayor centro humanístico del siglo XVIII. Los dominios tuvieron una importancia en la enseñanza de la doctrina católica y teológica, al fundar en la Ciudad de México y en Puebla los primeros seminarios en 1575. Luis de León Romero fundó el Colegio de San Luis, que otorga el reconocimiento a los sacerdotes dominicos egresados de las instituciones en toda la orden. El Colegio de Vizcaínas fue el primero en las instituciones laicas dedicadas a la educación de las mujeres. Así, muchas escuelas del país se convirtieron en semilleros de la Nueva España. La cultura. La cultura en el virreinato fue el mosaico cultural y racial del periodo americano. En un seno
fueron la función a lo largo de 300 años en el virreinato. Las culturas náhuatl, maya, tolteca, mixteca, zapoteca y española. Asimismo se dio una gran cantidad de mezclas raciales, los mestizos, mulatos, castizos, etc. Figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón destacaron como los más notables contribuyentes a la literatura. Asimismo como Manuel Tolsa en la arquitectura. Relativo a las instituciones financieras, destacó como Pedro Romero, fundador del Sacro Real y del Monte de Piedad de las Ánimas. Antes, el Nacional Monte de Piedad, también conocido como Monte Pío, se da un génesis del microcrecimiento a nivel mundial. Y también destaca el descubrimiento de químico de Andrés Manuel del Río, descubrimiento del eritrocino, posteriormente renombrado y vainido en la tabla periódica de los elementos químicos. Como conclusión de estos temas, todas estas partes estuvieron orientadas a la centralización del poder administrativo en la corona española y modernizar la estructura mediante las puestas en práctica de las ideas, ilustrando durante esos años de dominio español en buena parte por los europeos. Asimismo, concluiremos con la creación y el movimiento de independencia, el cual da origen en 1822 y da nacimiento al movimiento de independencia de México, y se dan varias batallas a través para la independencia de nuestra nación, que da origen a una nación independiente que es llamada actualmente México. Ahora pasaremos al siglo de las luces. Hablaremos de la importancia de este siglo y su impacto en la Nueva España y cuáles fueron sus principales aportaciones. El siglo de las luces se denominó Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico y político que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos de los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar el espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por el siglo de las luces, que abarcó todas las áreas de la cultura: la filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia, la técnica y el arte. Todo fue cuestionado por los pensadores de la Ilustración. En toda Europa se habla que estaba viviendo la época del siglo de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea en nuevas interrogaciones, despreciada del pasado, reniega de viejas creencias frente a las doctrinas inolvidables de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento, como la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. La Ilustración y el enciclopedismo son ejemplos de movimientos intelectuales que promueven nuevas ideas, más que un conjunto de ideas fijas. La Ilustración implacaba una actitud, un método de pensamiento. De acuerdo con el filósofo Emmanuel Kant, el lema de la época debía ser atreverse a conocer. Muchos defensores de la Ilustración no fueron filósofos, según la acepción convencional, y un intento de orientar la opinión pública a favor. Imprimieron panfletos, folletos anónimos y crearon un gran número de periódicos y diarios. A finales del siglo XVIII, en Francia, surgió algunos cambios de pensamiento de la Ilustración bajo la influencia de Rousseau. El sentimiento y la emoción llegaron a ser tan respetables como la razón en la década de 1770. Los escritores ensancharon su campo de crítica para englobar materiales políticas y económicas. De mayor importancia en este aspecto fueron la experiencia de la guerra de la independencia estadounidense en las colonias británicas. A los ojos de los europeos, la Declaración de Independencia y la Guerra Revolucionaria anunciaron que por primera vez algunas personas iban más allá de la mera discusión, ideas ilustradas, y la estaban aplicando. La Ilustración fue una obra vigorosa. Pensadores de intelectuales de renombre, eminentes hombres de ciencia que difundieron preferentemente las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron el siglo XVIII.
Las nuevas ideas, imbuidas de un espíritu eminente liberal, nacieron por la obra de aquellos famosos pensadores que también son conocidos como filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaban el pensamiento europeo de aquella época contra el injusto sistema de gobierno imperante. Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente enriquecido, gracias y precisamente a la magnificencia de la contribución de aquellos eminentes innovadores de la ciencia económica, denominados como economistas, quienes pertenecen igualmente a esta luminosa corriente intelectual de las nuevas ideas. Estas nuevas ideas perseguían fundamentalmente el orden político, la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular, asimismo el reconocimiento la libertad individual, el orden social, el establecimiento de la justicia para todas las clases de sociedad, asimismo como el reconocimiento de la igualdad entre los hombres, el orden económico, la libertad del comercio e industria, asimismo el pago del impuesto por todos los ciudadanos sin discusiones ni privilegios. Los filósofos, denominados también como pensadores políticos, fueron aquellos escritores de gran talento, intelectuales de renombre, que estudiaron ahínco a la situación política y social de Francia, como otras naciones de Europa, y luego criticaron los errores del antiguo régimen, es decir, del sistema absolutista, hasta entonces imperante. Defirieron por medio de sus escritos la abolición de la desigualdad social, de los privilegios y la censura, pero preferentemente de la monarquía absoluta. Se mostraron pues partidarios de establecimiento de un gobierno elegido por el pueblo, el gobierno democrático. Los principales filósofos fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, fieles continuadores de las magníficas obras de aquel genial pensador inglés John Locke en 1632 a 1704, considerado como el padre de las nuevas ideas, debido a que fue el primero que negó la doctrina del derecho divino, de la autoridad real, y a que asimismo rechazó el sistema absolutista, concediendo en cambio de importancia singular a la opinión del ciudadano en las elecciones de gobierno, echando así las bases de la soberanía popular, tales como nuevas ideas que seducieron de los cimientos absolutistas europeos. Los principales ilustradores fueron Voltaire, 1694 a 1778. Voltaire, cuyo verdadero era Francisco María Montesquieu, nació en París y ha logrado una celebridad como literario, historiador y filósofo. Poseído de un agudo e ingenioso espíritu, fue el crítico más implacable y demoledor del antiguo régimen y del clero. De esta deformidad talento fue asimismo como un personaje más brillante del siglo XVIII y a su vez uno de los que mayor influencia logró ejercer en su época. Voltaire se mostró como pues un partidario de la supresión del absolutismo y de la desigualdad social, así como de la tolerancia religiosa. Con su espíritu ingenioso, combativo e irónico consiguió finalmente que el pueblo pidiera el respeto y el temor al rey y a las altas clases sociales. Rousseau, 1712 a 1778. Juan Jacobo Rousseau, nacido en Ginebra, Suiza, está considerado como uno de los escritores de mayor influencia que ejerció en la Revolución Francesa, pues no solo se concretó a criticar los errores del absolutismo, sino que yendo más allá, se mostró partidario de una reforma radical, de una reforma total de la sociedad, y él mostró que el gobierno, mediante la abolición de la monarquía absoluta y el establecimiento de la democracia impuesta, si fuera necesario por la fuerza de la revolución. Rousseau afirmó asimismo que la ley es la expresión de la voluntad popular y que en razón de ello la fuente de la soberanía radica en el pueblo, en la nación. Sus nuevas ideas las expuso brillantemente en sus discursos sobre el origen de la desigualdad de los hombres y sobre todo en su libro fundamental, El contrato social. Montesquieu, 1689 a 1755. Charles Sedecon, el barón de Montesquieu, se escribió El espíritu de las leyes, donde se propone la separación de los poderes del Estado, hasta entonces la excepción de Inglaterra. Unidos en las personas del rey, propuso la formación de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Decía que ninguno debería prevalecer sobre el otro y que debían controlarse mutuamente. Cuando los poderes se hallan reunidos en una sola persona o cooperación, entonces no hay libertad, pues es de temer que el monarca o el senado hagan las leyes tiránicas para ejecutarlas del sí mismo modo que decía Montesquieu. Los economistas fueron aquellos hombres de ciencia que estudiaron el sistema económico hasta entonces predominante en Francia y en la mayor de las naciones de Europa. A la vez censuraron los defectos de la organización y la defendieron. La libertad de industria, de comercio y de trabajo. Asimismo, abogaron por una justicia de distribución de los impuestos entre todas las clases sociales. Tuvieron como pues lo primordial del propósito el aumento de la riqueza nacional mediante la intensificación de todas las actividades económicas, asimismo como la supresión de las trabas innecesarias que eran descontroladas a través de los gobiernos estatales. Sus principios fueron representados por los franceses. Quesnay, quien sostuvo que la tierra era única fuente de riqueza y que, en una razón de ello, había de fomentar y proteger la agricultura. Defendió asimismo la libertad de trabajo, de industria y de comercio. Fundó la escuela denominada fisicocrática, del griego fisio, que es igual a naturaleza, y kratos, que es igual a riqueza. Es decir, que aquella escuela sostuvo que la naturaleza, que la agricultura era la fuente de toda la riqueza, y escribió su obra Fisicocrática o Gobierno de la Naturaleza. Gournay, quien era discípulo de Quesnay, se mostró partidario de las ideas de su maestro, pero sostuvo además que no solamente era la tierra la única fuente de riqueza, sino también la industria. Reclamó asimismo que el régimen de libertad para la industria y el comercio a la vez destacó en monopolios. Adam Smith, consideró como el padre de la economía política, sostuvo que el trabajo en sus diferentes formas era la única fuente de riqueza y que debía realizarse con un absoluto y total libertad, donde provino el nombre del nombre de la libertad, que se dio a su causa escuela. Como los anteriores economistas, reclamó mayor protección de la libertad de las actividades económicas, pero se diferenció de aquellos en los que conoció la igualdad de la importancia tanto la agricultura y la ganadería como la industria y el comercio. Adam Smith escribió la célebre obra La riqueza de las naciones. La ilustración y la política. Los pensadores ilustrados criticaron violentamente los sistemas políticos sociales existentes y desarrollaron nuevas concepciones sobre los derechos de los individuos y del Estado. Sostenían que por naturaleza todos los hombres eran libres e iguales, pero se consideraban que la esclavitud y la servidumbre eran incompatibles con la naturaleza humana y que los privilegios sociales eran injustos. El Estado continuaba una convención inútil que nacía de un contrato entre los ciudadanos y el gobernante. Según el pensamiento ilustrado, el Estado y los gobernantes debían estar al servicio del individuo y contribuir a su felicidad como la autoridad pública como se debía. La Ilustración y la religión. Bajo la influencia del pensamiento ilustrado se modificaron las ideas tradicionales sobre la religión y el proceso de la razón. Debían desaparecer las diferencias y barreras que la tradición y los prejuicios habían erigido entre los hombres. El libre pensador, reconocido como la única autoridad de la razón, se opuso a cualquier limitación de su capacidad crítica. También la religión fue sometida a la crítica racional. Surge el deísmo del movimiento que plantea la existencia de Dios, pero consideró que Dios, después de haber creado al mundo, ya no seguía interviniendo en este. El mundo se regía por las leyes naturales y no habría lugar para milagros y las intervenciones divinas. Los poderes sobrenaturales, algunas mentes ilustradas negaron radicalmente la existencia de Dios y se declinaron a ateos. Los materialistas afirmaban que solo existía la materia. Todos aquellos se opusieron a la iglesia y criticaron violentamente el clero, proclamando la libertad del pensamiento y el ideal de la tolerancia y la idea de la humanidad. Recibimiento del movimiento de Ilustración en la Nueva España. A partir de las últimas 2 décadas del siglo XVIII y durante los primeros años del siglo XIX, los resultados de las reformas borbónicas comenzaron a sentirse en la sociedad de la Nueva España. Por una parte, los grupos ligados a la corona y al sector externo de la sociedad económica fueron beneficiados con el crecimiento económico
que se experimentó por otro de los sectores sociales, los intermedios, los criollos, la milicia y la iglesia, y los grupos inferiores de la pirámide social, indígenas, esclavos y castas, se vieron afectados de tal manera que se acrecentó entre ellos la pobreza y la marginación. Tal situación acentuó e hizo más evidente las grandes desigualdades sociales existentes en el seno de la Nueva España. Además, despertó en los sectores, los criollos y mestizos, la certeza de que tanto la corona como sus allegados solamente actuaban para acudir y acrecentar sus intereses, y que las necesidades e intereses de la mayoría de la población novohispana no se atendían. Era necesario entonces articular una vía política que permitiera la solución, tales como la contradicción, puesto que los recursos propios de la Nueva España permitían un desarrollo autosuficiente tanto como político y económico. Entre otros sectores también influyeron para acentuar la posición de los criollos y de los mestizos. Liberales fueron los lineamientos que las reformas borbónicas establecieron para que los impuestos importantes de las estructuras de la administración, clero y milicia no fueran ocupados por tales sectores, sino solamente por españoles. Con esto se clausuraba un medio por el cual algunos criollos y mestizos habían obtenido una cierta movilidad en la sociedad y accedió a posiciones de poder político y económico durante el siglo XVII y el siglo XVIII, permitiendo solamente el arribo de estos sectores a puestos intermedios y bajos en dichas estructuras. Sin embargo, para algunos miembros criollos y mestizos, tales como puestos les permitieron establecer lazos de comunicación, así mismo como la identificación social con los más bajos estratos sociales de la Nueva España, radicalizando sus posturas políticas al grado de que esperaban el momento propicio para plantear la independencia de la Nueva España, de la metrópolis. No obstante, todavía faltaba un elemento ideológico que diera coherencia y sustento a tal proyecto, siendo el pensamiento ilustrado a través del levantamiento de los franceses. En Francia, los grupos sociales agrupados en el tercer estado, campesinos, trabajadores, soldados, rasos y burguesías e intelectuales, a partir de julio de 1789 realizaron una revolución, la cual transformó el viejo orden social por uno que ponía una práctica de ideas de las ilustraciones y el liberalismo económico. En septiembre de 1791, los monarcas borbones de Francia, y con ellos la nobleza e Iglesia católica, fueron obligados a establecer una monarquía constitucional con una división de poderes. En 1792 se derrocó al rey Luis XVI, estableciéndose una república gobernada por una convención nacional, y en 1793 fue guillotinado el rey e importantes miembros del viejo orden social. El rey Carlos V dio instrucciones precisas en 1789 para que se decomisaran estampas, noticias, manuscritos y cualquier otra cosa alusiva a los desastrosos hechos de Francia, y en 1791 prohibió la publicación de los periódicos no oficiales para evitar contagios e influencias perniciosas tanto en la metrópolis como en las colonias no estatales y las autoridades eclesiásticas. Las ideas de las ilustraciones ya habían permeado e importado grupos sociales tanto en la península ibérica como en América española. El desarrollo de las ideas ilustradas en las colonias españolas en América tuvo una influencia tanto de la obra de los pensadores franceses como de los ilustradores hispanos, a través de los jesuitas. La filosofía escolástica, sistemas de pensamiento que funcionaban como el pensamiento de Aristóteles, y los dogmas cristianos, se conjugó con las ideas de las ilustraciones en las universidades y colegios, lo que permitió hacer una particular lectura de las innovadoras ideas, desde los orígenes de la autoridad civil y la subordinación de los poderes de los monarcas al pueblo, hasta el derecho de la resistencia contra un dominio tiránico y la nulidad de las leyes injustas. La supervivencia de la tradición doctrinal escolástica en la mayoría de los grupos sociales de la colonia determinó el menor impacto de los aspectos ateístas. El pensamiento niega la existencia de Dios. Los pensadores franceses, el pensamiento ilustrado en América se caracteriza por combinar la fe y la religiosidad y el racionalismo. El sistema filosófico que se asienta con el conocimiento de la realidad y se construye a partir de la razón
propio de las nuevas ciencias y de las ilustraciones. Otro proceso sociopolítico que influyó enormemente en el desarrollo del pensamiento ilustrado en las colonias españolas de América fue la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. El acta de independencia de dichas colonias afirma que los derechos inmaneables del individuo son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que el gobierno debe de preservar estos derechos naturales y que el fundamento de la autoridad gubernamental se encuentra en el consentimiento de los gobernados. La Guerra de Independencia de Estados Unidos de América se inicia en 1774 y concluye en 1783 y en 1788 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de América. Donde se establecía que el gobierno sería una república federal con división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo recayó en el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El poder ejecutivo en un presidente elegido cada 4 años y el poder judicial atribuido a un tribunal supremo. Los anteriores acontecimientos históricos, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como los ideales en los que se fundamentaron, tuvieron una gran influencia en los intelectuales criollos de la Nueva España, principalmente en aquellos formados por los jesuitas, pero se declinó a la asimilación, no fue de manera mecánica, sino que en la mayoría de los casos se combinó una visión exaltadora del pasado indígena, principalmente azteca. Entre estos intelectuales destaca el jesuita Francisco Javier Clavijero, quien publicó en 1781 su Historia Antigua de México, donde argumentaba que el imperio azteca se comparó con las culturas clásicas europeas. Concluyó que no había fundamentado para hablar de la inferioridad americana y que la decadencia indígena obedecía a la colonización española. Otros destacados criollos difundieron las ilustraciones son enciclopedistas José Antonio Alzate, el médico y matemático José Ignacio Bartolomé, los astrónomos Antonio León y Joaquín Velázquez, el inquieto padre Fray San Bernardo Teresa de Mier, quien afirmaba que los indígenas adoraban a la Virgen de Guadalupe antes de la llegada de los españoles, los botánicos José Mario Mociño y Vicente Cervantes, así como un enorme número de curas, frailes, médicos, abogados y militares, que sin ser científicos o intelectuales compartían las ideas ilustradas, sobre todo en los aspectos políticos. Las ideas centrales de las ilustraciones se resumían en el pensamiento de los criollos radicales con la idea de independencia del Imperio Español y con la doctrina de la soberanía popular. Este ideario emancipador se fundó rápidamente en los últimos años del siglo XIX, generando embrotes de lucha. En 1773 se descubre en Guadalajara una conspiración de 200 criollos caudillos por el padre Juan Antonio Montenegro. En 1794 en la Ciudad de México se produjo una conjura dirigida por el criollo Juan Guerrero. En 1799 también en la capital se intenta realizar una conspiración con el propósito de iniciar una guerra para acabar con el yugo europeo, proteger y garantizar los derechos humanos y las relaciones entre los estados que debían quedarse sujetas al derecho natural. Los efectos de la ilustración en la política. El despotismo ilustrado en el absolutismo que se había desarrollado en Europa durante la Edad Moderna muestra ahora en la segunda mitad del siglo XIX un espíritu renovador, fruto de las ideas de las ilustraciones, pero este carácter nuevo de la monarquía llamado despotismo ilustrado era la adecuación de algunas de las ideas más características de la filosofía ilustrada, en particular la referente al aprovechamiento utilitario y racional de los recursos del Estado, que en realidad en el momento histórico era particularmente difícil para todas las monarquías europeas, que necesitaban una renovación frente a la ilustración, cuyas ideas podían representarse en un serio peligro para las instituciones monárquicas. Los reyes trataron de impedir la práctica de los principios más radicales de la nueva filosofía. El despotismo ilustrado pretendía, pues, una de las revoluciones desde arriba que, calmando los ánimos y satisfaciendo las exigencias más inmediatas, disiparía el peligro de una revolución desde abajo,
según sociales en civiles y las economías que corrigieron abusos y haciendo desaparecer determinados privilegios. No mermaban los intereses de la monarquía. El objetivo de estos programas reformistas en los que se pretendían todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se centraba en los siguientes aspectos: supresión de los privilegios feudales, sumisión de la Iglesia al poder del Estado, protección general de la economía y particularmente de la agricultura, desarrollo de la Ilustración pública y establecimiento de un nuevo orden judicial, administrativo y municipal, pero en la práctica de estos principios alteraban en el último término de la estructura social, cosa a la que no estaban dispuestos los monarcas, y asimismo en su esfuerzo para conjugar con el nuevo y con el viejo, el despotismo ilustrado no supo enfrentarse con las circunstancias políticas de la época. En la cultura, en la enciclopedia, la obra más representante del movimiento de la Ilustración fue la obra colectiva, que se convirtió de la Biblia del nuevo pensamiento libre y de que el mejor documento para el estudio de las ideas de la burguesía del siglo XIX. El primer volumen de la Enciclopedia de las Artes, Ciencias y Oficios, con los discursos preliminares de Albert, apareció el 1 de julio de 1751 y la obra pudo concluirse en 1754. Pese a todas las provisiones, habían intervenido en la elaboración de 130 redactores, entre ellos el sabio bufón de la aristocrática Kirchner, Voltaire y Rosnau, todos bajo la dirección polifacético de Herodot. El resultado material fue una obra de 17 volúmenes de texto y 11 láminas, y una magnitud de artículos de calidad y doctrinas heterogéneas, donde se reunieron prácticamente todo el conocimiento de la época. En la enciclopedia, Diccionario razonado de la ciencia, artes y oficios, dio importancias extraordinarias a los oficios y técnicas. En general, la subordinación política a la economía y la libertad estaban fundamentalmente en una libertad económica. El siglo de las luces concluyó con la Revolución Francesa en 1789, aunque es incuestionable que la Ilustración dejó una herencia perdurable en los siglos XIX y en el siglo XX. Un marco pasó clave a declinar de la Iglesia, y el crecimiento del secularismo actual sirvió como uno de los modelos para el liberalismo político y el económico, y para la reforma humanitaria a través del mundo occidental desde el siglo XX hasta el siglo XIX. Momento decisivo para la creencia en la posibilidad de las necesidades del progreso, que pervive de una forma moderna en el siglo XX. Como conclusión del siglo de las luces, fue una gran etapa de transición donde hubieron grandes cambios en la Nueva España, tanto en las áreas sociales, políticas, económicas, religiosas y en la infraestructura de gobierno, el cual dio origen a la independencia de México y el derribamiento de las clases sociales, y dio gran énfasis ante la corona española bajo la influencia del pensamiento francés. Gracias por su atención. Presentó a Alejandro Caballero Espinosa. Presentó Freddy Chan Díaz. Presentó Itzel Pérez Roblero. Presentó Andrea Abraham Salcedo. Presentó Polinar Guadalupe. Presentó Ronaldo Natarén Salinas. Presentó Alejandra Velázquez Carrillo. Con esto concluimos el tema del virreinato y el siglo de las luces. Gracias por su atención. Y fuimos el equipo número 1.